Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Pimi. Primero que nada, muchas gracias a la gente nueva que llegó al canal. Fue completamente inesperado, estoy muy feliz con ello. Espero poder seguir haciendo contenido más seguido. De hecho, por sus peticiones decidí hacer este segundo tutorial, donde miraremos cómo utilizar las herramientas para crear accesorios y les voy a dar algunos ejemplos de uso. Así que, sin más demora, empecemos. Primero nos iremos a la pestaña para editar cabello. Aquí es donde va a ocurrir toda la magia. Como advertencia, todo lo que generemos aquí va a moverse junto a la cabeza, así que esta técnica procuren utilizarla solamente para accesorios de esa zona, porque incluso si hacen algo para el cuello se va a ver extraño porque el objeto queda ligado a la cabeza. Aunque si piensan pasar su modelo a otro programa de 3D pueden generar accesorios para todo el cuerpo, pero luego tienen que configurar los huesos para que se mueva correctamente en el lugar donde lo pongan, así que ya saben. Nuevamente, como expliqué en el tutorial anterior, según la malla que generen va a tomar forma su accesorio, así que recuerden posicionarlo bien porque es su base para todo. La herramienta de curva es la forma del mechón y es esencial para todo lo que hagan aquí, junto con el protagonista de este tutorial, que es el parámetro de cross section. Tiene 4 tipos de textura que podemos utilizar en el modelo de forma diferente. Les voy a explicar cada forma del cross section y un ejemplo de uso. Empezamos con el flat. El flat hace que el mechón tome una textura plana. Es bueno para cuando su accesorio es dependiente de una imagen. Yo lo uso mucho para hacer formas en los lazos y que no quede completamente liso como en este ejemplo, o pequeños detalles como estas florecitas y este broche, o objetos que sean muy complejos de hacer en el programa. En este caso les enseñaría a poner un broche con esta herramienta. Primero vamos a posicionar la malla, luego editamos el pincel de manera recta. Ponemos la función flat, 0 grosor y un ancho un tanto largo. Por último hacemos un movimiento corto para crearlo. Esto es para que sea más fácil de editar el mechón. Podrán notar que solo tiene 3 puntos para editar la forma, lo que lo hace más móvil, a diferencia de un mechón largo que puede tener más de 6 puntos. Ahora nos vamos a textura, exportamos nuestra imagen, la aplicamos al mechón y ya solo nos quedaría editar la posición y tamaño de textura para terminar. Esta herramienta depende mucho de ensayo y error, así que si la textura les queda estirada o corta, tienen que ensayar muchas veces cambiando la imagen o moviendo los parámetros de textura hasta que se acomode óptimamente a la capa. Así que no se desesperen. Sobre los huesos vamos a anclar esta capa al grupo de cabellos que tenemos debajo, así se va a mover en conjunto. Si por ejemplo hicieron un accesorio que no está cerca de ningún mechón, no es necesario que esté anclado, simplemente déjenlo ahí. Si quieren hacer algo tridimensional, usen la forma de triángulo o diamante. Estas formas son buenas para hacer tiaras, lentes, moños, etc. O si quieren algo con puntas particulares como joyas o cuernos, también lo pueden moldear aquí. Les explicaré cómo hacer un moño. Para el moño, de nuevo ajustamos la malla y hacemos esta forma para la curva. El tamaño y el grosor va a gusto. Ahora creamos 2 mechones cortos y 2 largos con esta configuración y uno pequeño cambiando la forma completamente recta para el centro. Tendría que quedar algo más o menos así. Para los huesos, al igual que el anterior, hacemos que estos 3 objetos vayan juntos en un grupo de mechones, probablemente el más cercano, y los 2 largos, si es de su agrado, lo podemos hacer con huesos independientes. Otra forma de hacer un moño más sencillo es hacer un mechón horizontal y ajustar la curva de esta manera. Ya solo nos quedaría hacer 2 más para terminarlo. La forma triangular sin rellenar te separa en 2 partes las 3 caras de tu mechón. Es muy útil para hacer sombreros, darle detalles a las orejas o cosas que necesiten 2 tipos de textura diferente, pero al mismo tiempo necesitas que se vean unidos. Entonces, como ejemplo, haré unas orejas. Primero tenemos que ajustar la malla de esta forma, que los puntos del frente y atrás queden lo más cerca posible y estirar la malla hacia arriba. El grosor y largo lo pueden ajustar a su preferencia. En mi caso dejaré en pantalla cuánto estoy usando en estos parámetros. Recuerden ajustar también la forma dependiendo de las orejas que quieran lograr, en este caso haré de gato. Luego de ajustar todo esto desde la mitad de la malla hacia afuera con la herramienta de mirror activada, vamos a hacer un mechón que sobresalga. Ahora con la herramienta de Twist Amplitude vamos a girar un poco el mechón y con el Twist Interval vamos a ajustar la dirección un poquito más si es necesario. Ahora ponemos la opción de triángulos en rellenar y quedará algo más o menos así. Luego copiamos la capa y esta nueva le ponemos la opción de Flat. Así tenemos 2 capas separadas para un objeto. Y ya pueden añadir pelos adicionales o textura distinta si quieren. También añadirle un hueso para que se mueva un poco si desean.
Una vez más, no tienen que hacer todo como está explicado aquí. Con las diferentes herramientas que les enseñé pueden crear lo mismo, solo depende del look que quieran darle a su modelo y qué tanto practiquen con ellas. Espero que les haya gustado y servido este tutorial. Recuerden seguirme en redes sociales para apoyar mi trabajo y nos vemos pronto. Adiós.